Escuchar es una forma de vitalidad. Escuchar a tu cuerpo, a tus hermanos y al universo te da vida. Hola, buenos días, tardes, noches a todos los líderes que nos escuchan. Pues estamos aquí en un capítulo más de nuestro podcast de Líder a Líder. Estoy aquí con Rubén Aguíñiga. Hola líderes, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. El día de hoy estamos muy felices, como bien dice Andrea, porque estaremos hablando de un tema que toda y todo buen líder seguramente merece conocer, ¿o no, Andrea? Claro que sí, es uno de los temas que más me emocionaba ya platicar por aquí, porque es acerca de una de las cosas más importantes para todo líder, como lo mencionas, y también una de las cosas que nos permite ir creciendo como personas. Entonces, para mí es súper importante hablar el día de hoy del tema de la escucha. La escucha suele ser una cuestión que a veces perdemos mucho de vista las personas, Andrea, y justamente el reto de hoy va a ser hablar de líder a líder, como siempre lo proponemos hacer, para poder revelar cuáles pudieran ser algunos indicadores de cuando estamos escuchando activa y efectivamente o cuando sencillamente estamos oyendo, ¿no? Por ejemplo, que pudiera ser un contraejemplo de escucha. Claro, es importante igual hacer la diferenciación y también hablar acerca un poquito de la escucha desde los distintos conceptos o hechos que podemos aplicarlo en nuestra vida, no únicamente a la parte de la interacción con las personas, sino como lo mencionamos aquí al inicio, la escucha a partir de la apertura de los sentidos. ¿Qué opinas de esto, Rubén? Exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo, Andrea. Creo que le acabas de dar a un punto que nos sirve muchísimo para comenzar nuestra charla del día de hoy en este episodio número 4 del podcast de Líder a Líder en su segunda temporada, porque la escucha el sentido del oído en su momento es uno de los sentidos de una persona, ¿no? De un ser humano, y también es la base para muchas de las cosas que tienen que ver incluso con el aprendizaje, ¿no, Andrea? Muchas veces nosotros desde que somos pequeñitos conocemos el mundo a través de los sentidos y eso se traslada incluso a la etapa de adultez. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que es súper real. Por supuesto que creo que a partir de la estructura sensorial o de nuestra amabilidad con nuestro cuerpo para ser muy sensoriales y estar en el momento presente es que podemos desarrollar muchísimo mejor lo que es una escucha, ¿no? O lo que es la escucha activa. Creo que como tú lo mencionas, a veces cuando estamos pequeñitos y sobre todo algunas personas a lo mejor con neurodivergencias especiales tienen un poco más de problema para adaptarse a los métodos de escucha que muchas veces propone, no sé, el sistema educativo o la sociedad en general, pues que a veces no está tan adaptada a los diferentes tipos de persona que podemos existir, pero sí creo que en la medida de lo posible encontrar nuestra forma de construir mejor nuestra capacidad para escuchar nos va a ayudar a sobrellevar mucho mejor varios temas en la vida. Exactamente, Andrea. Y aunado a esto que comentas, justamente el tema de escuchar bien o escuchar activa o efectivamente, como líderes o como personas en general que estamos dispuestos y que estamos con la convicción de mejorar nuestros liderazgos y nuestros perfiles y nuestra mejor versión cada vez más cerca, pues es muy prudente que vayamos nosotros poniendo una pausa siempre que se pueda a poder ver nuestro entorno, a poder probar, sentir, oler, escuchar precisamente y vivir en una palabra todo lo que está alrededor de nosotros, porque mucha parte o una gran parte del liderazgo también es saber como seres humanos dónde estamos parados, ¿no? Y quiénes están alrededor de nosotros, que representan a final de cuentas nuestro entorno, que a su vez nos hace como personas, ¿no? Es como esta cuenta retroactiva de que el entorno te hace y tú a su vez haces al entorno, y es una ida y vuelta constante. Es una parte importante de la escucha, ¿no, Andrea? Está increíble y algo que me gustaría comentar aquí contigo, Rubén, como lo dices, es una parte importante y no es algo que nazca en este siglo, o sea, la parte de la escucha y el estar presente, el hacerse presente a través de todos tus sentidos, es algo que diferentes culturas, incluso religiones, han estudiado por mucho tiempo. Todas las religiones tienen una parte en la que tienes que conectar contigo, pero también con el entorno a través de esa percepción de lo que está sucediendo en el momento, sin que tu mente a lo mejor se enfoque en pensamientos intrusivos que no puedes controlar, de cosas que están fuera de tu alcance, sino aprender a decir, ok, ¿en dónde estoy? ¿Qué estamos haciendo? Y de ahí vienen muchísimas prácticas, por ejemplo, de meditación del budismo, también en algunas otras religiones, pues en sus diferentes escritos tienen esta percepción
tienes que estar presente, tienes que aprender a estar presente, tienes que aprender a escucharte a ti y escuchar a tu entorno. Exactamente, Andrea. Además de eso, también creo que en una época o en una fase de la humanidad en la que estamos rodeados de tantos distractores, podemos de pronto perder de vista que justamente esta parte esencial de estar presente es donde está nuestro cuerpo, citando de nuevo a nuestro amigo Daniel Gutiérrez de La Gusana Ciega. Saludos. Que lo llevo en el corazón, seguro está escuchando este podcast. Es parte de todo, porque escuchar activamente, y el otro día estaba leyendo justamente una estadística que decía que de toda la gente que vivimos en el mundo actualmente, el 95% de las personas tienen el sentido del oído habilitado, es decir, desafortunadamente por distintas cuestiones, el 5% de la población mundial no puede escuchar. O no puede oír, no tiene el sentido del oído activo por distintas razones biológicas o lo que tenga que ver con ello. Pero el otro 95% de las personas estamos, digamos, natural o biológicamente habilitados para escuchar. Entonces pudiera ser contradictorio como en las sociedades, de pronto, no sé si te ha pasado incluso en alguna charla de café o en casa con tu familia o con amigos, que tú dices algo y de pronto se malentiende o se interpreta una cuestión diferente, o sencillamente te preguntan ¿qué es lo que dijiste hace un rato? Porque no recuerdo, solo vi que hablabas algo y no puse atención. Entonces ya aterrizado a un plano más cotidiano, la escucha y la escucha activa juegan un rol muy importante para entendernos como personas en una sociedad, ¿no? Súper, sí, estoy de acuerdo. Creo que muchas de las discordancias o de repente errores en comunicación tienen mucho que ver con el hecho de que a veces estamos capacitados para escuchar únicamente para responder y no para comprender al otro, que tiene mucho que ver con la empatía, con el compromiso de escuchar más que de responder o de tener una respuesta hacia algo. Exacto. Le acabas de dar a una palabra, a un término crucial que siempre lo voy a decir y lo he dicho desde hace aproximadamente unos 6 o 7 episodios también. La empatía es algo que está presente en un liderazgo inteligente, siempre. Pero además de eso, pues también en una conciencia humana de que estamos compartiendo con otras personas y debemos o tenemos esta invitación a ser empáticos, ¿no? Empáticas en este sentido de liderazgo. Y justamente como dices, ellos ya adelantándonos un poquito, de los contraconsejos sería como esta parte, ¿no? De que las personas a veces solo escuchamos para responder, no tanto como porque estemos poniendo una atención específica en el contenido del mensaje del interlocutor. Entonces, pues sí, es interesante, ¿no? Así es, Rubén, pues tantas cosas que debemos reaprender y desaprender también, ¿no? A la hora de estar escuchando. Y pues ahora estamos tocándolo en temas de comunicación con otras personas, pero también el hecho de aprender a escuchar tu entorno, como lo decíamos al principio, aprender a entender el entorno y escuchar cuando tienes la oportunidad correcta. Por ejemplo, cuando tienes el escenario pues propicio para algún plan, eso es escuchar tu entorno. Y pues por supuesto, todo líder, toda líder tiene que aprender a escuchar su cuerpo y escuchar su corazón para saber en qué momento se está llamado hacia algo. Exactamente. La escucha, y justamente son algunos de los elementos del conjunto escucha activa, ¿no? Como estar no solamente escuchando desde el sentido del oído, o sea, la escucha es también un poco una actitud, ¿no? Es esta predisposición que más adelante también podríamos empezar a abordar, de darle un enfoque psicológico, pero darle también un enfoque de expresión interactiva precisamente a la interacción entre las personas. O sea, esta predisposición psicológica y de las ideas a dejar entrar otras ideas a tu psique como interlocutor, pero al mismo tiempo también tener esta habilidad o desarrollarla o generarla en la que tú puedas o propongas a tu interlocutor o a tu interlocutora, por ejemplo, verificar su escucha o un montón de cosas que podríamos empezar ahorita a abordar, pero justamente tiene un sentido de actitud, ¿no? O sea, la escucha activa como una expresión de empatía, ¿no? Claro. Y sobre todo si queremos llegar a ser pues muy buenos líderes, muy buenas líderes,
tenemos que tener en cuenta que el 90% de nuestro tiempo tiene que ir enfocado a nuestro equipo, a la manera en la que el equipo puede sentirse mejor, a la manera en la que el equipo pueda sentirse un poquito más cómodo realizando las actividades, a la que se siente escuchado precisamente. Entonces, pues ¿te parece si comenzamos con los consejos de escucha activa? Claro que sí, Andrea. Y antes de empezar con los consejos de lleno, me hiciste recordar algunas situaciones personales incluso, o en equipos de trabajo, de liderazgo, de voluntariado, lo que tenga que ver con esto, en los que a lo mejor, en mi caso, he tenido la necesidad de que me escuchen y quiero compartir algo, ya sea una alegría, ya sea a lo mejor una tristeza o algo que no está sucediendo tan bien en la vida, pero también tenemos la necesidad de expresarnos, y qué bonito, ¿no?, que pudiéramos en algún momento ser esas personas que pasan a la historia de otra persona, como esa persona que te escuchó cuando a lo mejor tú lo necesitabas. Y muchas de las veces no es para pedir consejo, no es para pedir ni siquiera opinión o un juicio emitido, sencillamente es para aprovechar pues ese oído presto, acompañado de una predisposición psicológica, para nosotros estar ahí cuando las personas puedan incluso requerir nuestra escucha activa, y al revés también, ¿no? Claro, yo creo que ese es otro de los dilemas a lo mejor del liderazgo, que muchas veces pues esta vulnerabilidad ante escuchar y ser escuchado pues da un poquito de miedo, porque el estándar de jefe o el estándar de cabeza del equipo no se permite ser vulnerable con sus compañeros, no permite que vean a lo mejor ese lado más humano que tiene, porque pues representa cierto temor, ¿no? Pero yo creo que en la medida en la que nos liberemos un poquito más de todas esas cosas que nos encierran en nosotros mismos y podamos establecer esas conexiones profundas a través de escuchar y ser escuchado y permitirnos ese feedback entre compañeros, pues se logran muchísimas cosas. De acuerdo, Andrea. Creo que ahora que lo dices de esta manera, me hace sentir que incluso escuchar pudiera ser un arte, o sea, no aterrizado directamente en una categorización artística, pero sí requiere una sensibilidad especial humana, en la que nosotros podríamos incluso decir que a veces no estamos en la mejor situación nosotros mismos para escuchar. Entonces es algo que tenemos que estar a lo mejor refrendando, yendo a nuestros adentros y decir, ok, soy una persona habilitada hoy para escuchar activamente. Y justamente ahí podemos comenzar, como bien proponías hace unos minutitos, con los consejos. ¿Cuál pudiéramos decir, Andrea, que sería un consejo? A mí uno de los consejos que más me sirve es pues como el entrenamiento para la escucha. Me ha servido a mí muchísimo toda la parte de meditación, porque yo creo mucho en que si uno aprende a estar presente, cuando más difícil se hace estar presente, que es cuando estás intentando meditar o estás sin ninguna distracción a tu alrededor y tu mente empieza a hacer preguntas, tu mente empieza a hacer comentarios, tu mente empieza a volar, y la entrenas para volver al presente, para tranquilizarse, tener la calma necesaria para abordar el momento y aguantar los 5, 10, 15 minutos de meditación. Eso te ayuda muchísimo a que en momentos en los que tienes que prestar toda tu atención hacia una conferencia, hacia una clase, hacia una junta, pues tu mente no se distraiga otra vez en el mar de pensamientos y sepas, estoy aquí y esto es importante y voy a escuchar esto. Entonces ese es como un entrenamiento, un pre para todos esos momentos. Exacto. Esa parte también cuesta a veces trabajo, porque es un reto, ¿no? Es un reto tener esa capacidad de poder retraernos cuando hay una realidad alrededor, pues que nos está, como decíamos hace un momentito, distrayendo todo el tiempo. Me gustaría proponer algunos contraconsejos que pudieran ser divertidos incluso a la escucha, y el primero de ellos, porque el consejo que tú das es bastante bueno, y bueno, como un paréntesis, alguna vez hice un experimento social individual en el que comenzaba a hacer mis actividades cotidianas de una manera muy limitada en mi propia digamos, expresión oral. Entonces trataba de escuchar mucho y fue increíblemente mágico lo que me di cuenta que las personas tenían para decir. O sea, yo me limitaba a contestar en monosílabos a veces, o a ser cortés, evidentemente, todo el tiempo, pero sin imponer ningún tipo de comunicación de mi parte, sencillamente verificando la escucha. Y muchas de las veces las personas ni siquiera a lo mejor intervenían para decir
estás escuchando, no estás escuchando, sencillamente querían hablar y suele ser bueno porque tú te das cuenta muchas de las veces que es increíble todo lo que puedes aprender cuando puedes escuchar a otras personas, ¿no? Sí, súper sí. Me recuerda un montón, sí. Yo creo que yo ahorita me acordé de esto que reflexioné, yo aprendí a escuchar en portugués, porque en español soy una persona que habla hasta por los codos, o sea, sí, por algo estamos aquí haciendo un podcast. A mí me gusta mucho hablar, lo disfruto, pero yo ahora sé que me hacía falta escuchar, o sea, yo tenía que aprender a escuchar, tenía que aprender a guardar silencio y escuchar precisamente no para responder, sino simplemente para entender el punto del otro y saber de qué estaba hablando. Cuando me fui a Brasil, no sabía portugués para conversar, o sea, sabía portugués para sobrevivir y me di cuenta hasta que estaba allá, ¿no? Entonces, cuando empecé así a convivir, para mí era una frustración enorme porque lo que yo más me encantaba hacer era hablar y no podía hablar, no podía conversar, no podía dar mis puntos de vista, pero aprendí muchísimo a escuchar. Entonces yo creo que ahora es uno de los idiomas que yo más disfruto porque me da esa calma interior para decir, también eres tú cuando no estás hablando y también está bien. Entonces, pues eso, que a veces ciertas experiencias en la vida te dan una pausa para aprender a hacer otras que no tenías tan bien estructuradas. Exacto, Andrea. Es bien interesante lo que comentas porque decíamos también hace un ratito que el aprendizaje tiene un componente de escucha activa muy, muy elevado y a las personas a las que nos gustan los idiomas, como es el caso de ambos, pues evidentemente esa es la vía rápida, directa y más ágil para poder aprender desde la entonación correcta, desde comprender o adquirir nuevo vocabulario, pero bueno, incluso en nuestra propia lengua, ¿no? A veces escuchando activamente podemos aprender palabras desconocidas o incluso palabras que conocemos pero con un sentido, un enfoque diferente. Y bueno, además de esto, Andrea, te decía, me gustaría compartir de mi parte algunos anticonsejos porque me encanta esta dinámica de dar anticonsejos cada que se puede. Y el primer anticonsejo que yo daría para alguien que quiere desarrollar su escucha activa sería distraerse mientras te están hablando. Ese sería el primer anticonsejo. Si tú quieres estar en 0% de avance en tu escucha activa, distráete mucho cuando te están hablando. ¿Qué opinas? Concuerdo. Si quieres ser del club de lo no escucha activa, exacto, sí. Sigue este anticonsejo. Y pues uno que podría darles yo es interrumpe a la gente cuando está hablando para que pues no terminen de decir su oración. Exacto. Es algo que sucede muy seguido, ¿no? Incluso entre las personas cuando estamos en la escuela o cuando estamos con personas mayores o no lo sé, con personas de un rango más alto en el trabajo, a veces estás expresando una idea o no lo sé y vienen estas interrupciones que parecerían ser normalizadas por los grupos de trabajo o de liderazgo de equipos, pero a veces pues bueno, hace daño, ¿no? A la comunicación el interrumpir a las personas. Un anticonsejo que yo quisiera decir también, si quieres fallar en la escucha activa, pues evidentemente te recomendaría que juzgues lo que te están diciendo e inmediatamente opines sobre eso. O sea, emitir un juicio de valor, sobre lo que te están diciendo puede ser la vía directa para que no te vuelvan a confiar absolutamente nada. Te lo recomendaría para eso. Exactamente. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ese comentario ofensivo sobre lo que emitimos, sobre nuestros sentimientos, sobre alguna idea, sobre alguna opinión? Yo creo que otro anticonsejo que va ligado a esto es rodéate de puras personas que creen exactamente lo mismo que tú, para que no haya debates a tus ideas. Exacto, es como esta ceguera de taller, ¿no? Que llega uno incluso a tener y que nadie confronta ninguna idea o argumento, sencillamente todo está bien y eso es un indicador de que algo pudiera mejorar, ¿no? Además de este anticonsejo que justamente comentas, Andrea, yo agregaría otro. En este caso, hay una conducta que a veces tenemos las personas, que es ofrecer ayuda anticipadamente ante la expresión de alguna necesidad de una persona. Es decir, un anticonsejo sería, ofrece ayuda sin que te la pidan. Si alguien te expresa una necesidad, pudiera ser que no te esté pidiendo ayuda, sencillamente te dice, hey, tengo esta necesidad, ¿no? Y tú te precipitas a responder con ayuda y a lo mejor uno puede pensar, pero es que la ayuda es buena, la ayuda es bondadosa, ¿por qué voy a estar
cayendo en este anticonsejo si estoy ofreciendo ayuda? Pero a veces las personas no la necesitan exactamente, ¿no? Exacto, yo creo que va muy ligado hacia el juicio que se emite sobre algo, ¿no? Entonces, hay veces que las personas solamente quieren ser escuchadas y encontrar en la plática contigo o en la interacción contigo su propia respuesta. Entonces, no hace falta ofrecer lo que nosotros haríamos. Yo creo que ahí va el siguiente anticonsejo ligado, nunca verifiques lo que tu interlocutor te está diciendo. Tú simplemente quédate con la idea de lo que tú creíste escuchar sin verificar absolutamente nada, y si fue algo que te ofendió, pues vete así enojado. Exacto, es un grandísimo anticonsejo, sería fabuloso. Si ustedes quieren fallar en todo lo que tiene que ver con su escucha activa, sigan estos anticonsejos, les aseguro que van a tener 0% de escucha activa desarrollada. Además de esto, y sumando lo que dices, Andrea, yo le agregaría que si bien pudiéramos nosotros estar fallando en escuchar activamente a través de ofrecer ayuda que no te piden, de juzgar arduamente a las otras personas, también otro indicador que pudiera funcionar para que las personas se alejen de nosotros cuando necesiten que los escuchen es rechazar lo que te están comunicando y pedirle que haga algo diferente. Es decir, dar un consejo de manera anticipada, pero rechazar a esa persona desde lo que te esté expresando pudiera ser un buen anticonsejo para que pues te manden a volar cuando quieran que los escuches, ¿no? Yo creo que sí, es la cereza del pastel, ¿no? Vengo a que me escuches y pues ahora que quisiste ser escuchado tú, no sé qué onda. Muy bien. Y pues eso, los anticonsejos, los mejores anticonsejos que puedan encontrar son estos. Sí. En la medida de lo posible, si lo siguen, pues no obtendrán esa palomita en su feedback como líderes. Exactamente, Andrea. Yo le voy a poner ahí también un bonus de anticonsejo que me acaba de salir aquí en el pensamiento, y seguramente le puede hacer sentido a quien esté escuchando este episodio, porque un anticonsejo bien relevante pudiera ser que cuando te están contando un problema, una dificultad o una problemática, tú respondas con algo que te pasó a ti y que seguramente dices que fue mucho peor o mucho más triste, o que al vecino le pasó lo mismo pero recargado plus. No sé, o sea, cuando tú cuentas una historia y te responden esto como, no, pero es que a mí me pasó 10 veces más feo, más fuerte o mejor. No sé, ¿qué opinas, Andrea? Sí, creo que es súper anticonsejo porque tiene mucho que ver con el hecho de nunca escuchar para escuchar, sino escuchar para responder, y que tu punto siempre va a ser más válido que el de las otras personas. Entonces, pues sí, para mí creo que es una también de las cerecitas del pastel. Sí, el uno más que tú, ¿no? El yo siempre uno más que tú, no importa lo que hagas, digas, pienses, uno más que tú. Wow. Pudiéramos seguirnos así con anticonsejos, ¿no? Porque es muy sencillo identificar cuando estamos cayendo en este tipo de comportamientos. Evidentemente, si esto lo cambiamos a un sentido positivo o lo que tenga que ver con algo que sí es un consejo, pues también lo pueden de ahí extraer, ¿no? A las personas que están escuchando este episodio. Así es, Rubén. Y bueno, terminamos con los anticonsejos y les voy a dar un último consejo que creo que a mí me ha servido mucho para desarrollar esta parte. Yo creo que una de las cosas más efectivas para poder ejercer la escucha activa es hacerla primero contigo. Entonces, en la medida de lo posible, intenta tácticas o técnicas del mindfulness que tienen mucho que ver con el hecho de estar presentes, escucharnos, escuchar nuestra mente con amabilidad y con tranquilidad para no dejarnos abrumar por las situaciones. Y cuando uno aprende a hacer eso, también aprende a escuchar con muchísima amabilidad y muchísima ternura a su entorno. Entonces, pues intenta, este sí es un consejo, inténtalo a toda costa. Hay muchísimas técnicas y muchísimas formas de comenzar. Y no se trata únicamente de actividades, sino después pues ya se trata de una forma de vida en la que es mucho más sencillo abordar las diferentes situaciones y también interactuar mucho mejor con los demás. Exacto, Andrea, es esta parte como, bueno, la escucha en este sentido de estar presentes y de estar conscientes en lo que estamos viviendo, es como un músculo, ¿no? A veces lo podemos ejercitar empezando por nosotros mismos, por nosotras mismas también, y bueno, siempre yendo adelante con la firme convicción de que no todo está dicho, de que todo puede mejorar, de que incluso si hoy escuchaste a una persona y eso le hizo sentir bien y a ti también,
probablemente el día de mañana sea al revés o haya alguna otra persona que tú vas a saber identificar cuando te esté escuchando de manera empática y vas a poder depositar tu confianza en esa persona justamente. Entonces sería muy interesante que nosotros pudiéramos entender también que no siempre se habla con palabras, ¿no? También podríamos hablar o expresarnos de diferentes maneras y es parte de saber escucharnos, ¿no? Así es, Rubén. Creo que algo muy importante de recordar es que nuestro corazón, nuestras inspiraciones, nuestras motivaciones también hablan en el silencio. Entonces, la escucha activa, como lo dijimos hace rato, no se trata únicamente del sentido del oído, sino de toda tu percepción sensorial y todo tu cuerpo y tu mente y tu corazón escuchando lo que el entorno, lo que la situación, lo que sus hermanos, sus amigos, su familia está diciendo y está necesitando. Entonces, si queremos ser mejores líderes, tenemos que sin duda aprender a ejercitar ese músculo de la escucha. Exacto, Andrea. Muy bien, pues bueno, estamos llegando al final de este episodio, justamente como dices, Andrea, estamos pues cerrando, pero también es un buen momento para reconocer a las personas que han llegado hasta este momento del episodio porque están, adivinen qué, ejercitando su capacidad de escucha activa. Entonces esperamos de todo corazón que este contenido haya sido de utilidad para ustedes y sobre todo que en cuanto se termine este episodio vayan y practiquen lo aprendido aquí hoy. Claro que sí, compartan con nosotros y nosotras ahí en nuestras redes sociales pues algunos otros consejos o qué les parece, si ustedes se consideran buenas o buenos escuchando, pues porque a nosotros nos encanta escuchar a nuestros líderes. Exactamente, oídos prestos siempre para ustedes líderes y emprendedores, nos vemos, nos escuchamos y estamos presentes, estaremos viéndonos muy pronto. Gracias, hasta luego. Bye.